Compañeros y compañeras e ingeniero Pisati. Nosotros somos del grupo número 1 y vendremos a hablar sobre las consideraciones de un transformador. Los integrantes del grupo 1 son Víctor Perdomo, José Duarte y David Gutiérrez, que es su servidor en este momento. Empezaremos la presentación preguntándonos ¿qué es un transformador? Entonces, un transformador es una máquina eléctrica estática que, usando los principios de inducción electromagnética, transfiere energía eléctrica de un circuito a otro sin cambiar la frecuencia. Esta transferencia de energía se lleva a cabo con el cambio de voltaje y corriente. Un transformador aumenta o disminuye la corriente alterna cuando se necesite. También ayuda a elevar y disminuir los voltajes. Y tenemos en las diferentes categorías los transformadores elevadores y los transformadores reductores. Aquí los transformadores elevadores son aquellos que aumentan el voltaje pero disminuyen la corriente. Y los transformadores reductores son aquellos que reducen el voltaje pero aumentan la corriente. En la actualidad tenemos los diferentes transformadores de distribución, como son los convencionales de poste y los autoprotegidos DAE. Los transformadores convencionales tienen un núcleo y unas bobinas alojadas en el interior del tanque, que este está relleno de aceite para ayudar con la parte termodinámica, para ayudar a mantener temperaturas de operaciones nominales. Estas bobinas se interconectan al exterior mediante sus aisladores de baja y media tensión. Estos transformadores pueden ser trifásicos, bifásicos o monofásicos, dependiendo del requerimiento y disponibilidad de redes en el sector de instalación. Los transformadores convencionales monofásicos tienen una condición de servicio exterior continua, con instalación en poste, cámara o cabina. Y estos transformadores no poseen protecciones eléctricas en media y baja tensión. Los transformadores autoprotegidos suelen ser monofásicos o bifásicos, y su principal característica es que tienen fusibles para la protección de ellos, reemplazando los desconectadores monofásicos que se colocan en crucetas. Entonces, los transformadores autoprotegidos suelen ser utilizados principalmente en cargas de servicios residenciales y donde las compañías de electricidad requieren un control de cargas. En esos transformadores autoprotegidos, cuando hay un problema en la red o hay una sobretensión, pues al tener fusibles ayuda a protegerlos, ya que se daña el fusible cuando hay una sobretensión y entonces le corta la energía al transformador, salvándolo de algún problema. Ahora hablaremos de las consideraciones de diseño que se toman para la construcción de los transformadores. Primero comenzaremos hablando del núcleo. En el núcleo, el material más comúnmente empleado para su fabricación se llama lámina de acero al silicio. El núcleo es una parte fundamental de los transformadores, ya que gracias a él se pueden, y mediante también sus conexiones en los devanados, se pueden realizar los cambios de corriente y voltaje para las diferentes funciones que le queramos dar. Entonces, esta lámina con la que está construida consiste fundamentalmente en una aleación de hierro y silicio de bajo contenido de carbón, y es obtenida a través de un proceso de rolado en frío. Y adicionalmente a estas láminas se les recubren con un material aislante. Los aceros de bajas pérdidas permiten disminuir las pérdidas en los sistemas de distribución con menor consumo de energía activa en los transformadores. Esto de los diferentes aceros para la construcción de los transformadores es muy importante, ya que usando un acero que tenga bajas pérdidas nos permite tener un ahorro en los costos
de producción de energía y nos ayuda a que no tengamos pérdidas por pérdidas de dinero, eh, por pérdidas de energía, por usar un acero que sea de altas pérdidas. Entonces, podemos ver en esta tabla que tenemos diferentes tipos de acero, como el CR, el M4, el M3, el M0H, el 23 RHG090 y el acero amorfo. Entonces, estos aceros permiten realizar un ahorro importante de energía a lo largo del tiempo, justificando de esta manera la diferencia en costo. Comparado con los aceros convencionales, permiten utilizar densidades de flujo mayores que las utilizadas en los últimos, satisfaciendo los requerimientos y permitiendo además una disminución en la cantidad del aislante utilizado, disminución en la espira media de los conductores, disminución en las dimensiones del núcleo, disminución de las dimensiones del tanque, disminución de las pérdidas en los devanados y por último disminución de la cantidad del aceite requerido para enfriarlos. Entonces, otra de las partes más importantes y una de las partes cruciales de los transformadores son los devanados, ya que gracias a estos devanados nos permiten distribuir la corriente y el voltaje. Entonces, en estos devanados, una de las bobinas se conecta a la fuente de energía alterna y el segundo devanado se encarga en suministrar la energía a las cargas. El devanado que se conecta a la fuente de energía es llamado primario o de entrada y el que se conecta a la carga se llama secundario. Entonces, por la corriente y el número de espiras pueden ser de alambre delgado, alambre grueso e incluso de barra. La función de los devanados es crear un campo magnético primario y utilizar el flujo para inducir una fuerza electromotriz en el secundario. Entonces, los requerimientos serán diferentes en cada diferente ocasión, ya que eso dependerá de los requerimientos que nosotros ocupemos para la transformación y distribución de la energía eléctrica en los diferentes tipos de sectores en los que se puede utilizar. Y bueno, esta ha sido mi participación y los dejaré con mi compañero. Buenos días, ingeniero y compañeros. Continuando con la exposición, voy a hablarles de la parte activa de los transformadores. Está conformada por el núcleo, las bobinas o el embobinado y las bridas de ensamble. La configuración, la relación entre núcleos y bobinas estará dada según el tipo de transformador que estamos utilizando o que estamos construyendo. Puede ser un transformador monofásico, un transformador trifásico. Y la configuración más común, pues 4 núcleos y 3 bobinas para transformadores trifásicos. Podemos ver en la imagen, podemos ver el embobinado. Al ser transformadores de distribución, es común que la relación de vueltas sea el número de vueltas sea bastante alto en cada una de las bobinas, como podemos ver en la imagen. Las boquillas o terminales. Si nosotros recordamos en los diagramas que miramos las entradas y las salidas como simplemente 2 líneas. Bueno, pues estas boquillas o terminales representan físicamente esas líneas, compañeros. Aquí nosotros podríamos llamarlos primarios o secundarios y tienen ciertas especificaciones para que puedan resistir los voltajes de entrada y los voltajes de salida. Además, nos sirven para poder soportar esfuerzos mecánicos. ¿A qué me refiero con esfuerzos mecánicos? Que la conexión de los cables no son cables delgados, compañeros, son cables con cierto grosor y tienen que resistir porque no se pueden quebrar. Entonces tienen que estar hechos de un buen material. Algo importante aquí, compañeros, es que boquillas es en español y bushings sería en inglés. El tanque o la cubierta. La función principal es proteger el transformador de la intemperie. Si nos damos cuenta, está hecho de diferentes metales que también sirven para irradiar calor. Podemos encontrar tanques lisos, tanques que tienen ondulaciones.
Todos esos simplemente son diseños para mejorar la eficiencia de la transferencia de calor. Podemos encontrar tanques en diferentes formas, pero la más común es la que podemos ver en la imagen. Si podemos observar, también tiene ciertos agarres, ciertos espacios diseñados específicamente para sostener el peso del transformador. El medio refrigerante. El medio refrigerante y el tanque o cubierta están muy relacionados, porque el medio refrigerante en la mayoría de los casos es aceite especial. Entonces, el tanque no tiene que permitir que se escape el medio refrigerante. Si tenemos una fuga aquí en el tanque o cubierta, el medio refrigerante se va a escapar. Entonces ya no estaría haciendo su función. Si nos damos cuenta, tiene un aspecto, es aceite o puede llegar a ser hasta cierto punto gelatinoso. Es un buen conductor de calor, pero al mismo tiempo es un aislante. El aceite para transformadores tiene cierto tiempo de vida útil. La vida útil puede ser desde 3 hasta 5 años, según la marca, según muchos factores, pues. No va a ser lo mismo el aceite que se utiliza en climas helados con en climas calientes como que tenemos nosotros. Podemos ver algunas de las diferentes tipos de marcas, Cargill, Repsol, Prolec. Como les digo, compañeros, cada uno de ellos tiene ciertas características que tenemos que investigar con el fabricante para ver cuál se adapta mejor a las necesidades que tenemos al momento de estar construyendo un transformador o al momento de darle mantenimiento. Para la construcción y ajuste de un transformador, nosotros tenemos que recordar que los transformadores de distribución no van a estar trabajando todo el tiempo a plena carga. Solo baje durante determinadas horas del día. Pero sí tenemos que asegurarnos de que puedan funcionar durante todo el día hasta un 20% menos o un 20% más de su capacidad esperada, su capacidad máxima esperada. Los transformadores de distribución son los más comunes. Lo podemos ver en todas las esquinas de los barrios y colonias de nuestro país. Y la mayoría de estos transformadores utilizan un dieléctrico, un aceite dieléctrico como les estaba mencionando. Y bueno, compañeros, ¿qué tomamos en cuenta al momento de los ajustes? Al momento de hacer los ajustes tomamos en cuenta el voltaje primario, el voltaje de entrada y el voltaje secundario, voltaje de salida. Tenemos que ver cuál va a ser la carga que va a entregar, la carga que se le va a conectar al transformador, dependiendo de si va a ser una zona residencial, si va a ser para una empresa. Todos esos cálculos nosotros los hacemos como futuros ingenieros. Tenemos que tomar en cuenta el factor de potencia. Si recordamos de circuito 2, el famoso Phi puede ser un 1, puede ser 0.8, 0.9, la capacidad en kilovolts ampere. Tenemos que ver en cuenta la impedancia interna del transformador, compañeros, porque según el tipo de núcleo que utilicemos, así va a ser la impedancia que presente, y las pérdidas del vacío, las pérdidas de carga. Son varios parámetros, compañeros, que yo los he ido mencionando así a grosso modo, pero que ya los hemos visto en detalle dentro de la clase. Recordemos, compañeros, que la elección del núcleo, del material del núcleo, influirá bastante en la transferencia de flujo magnético. Bueno, las características constructivas. Como en todos los rubros, tenemos normas. Estas normas dependen del país, dependen de la región, de los convenios internacionales, pero nosotros utilizamos en Honduras, más que todo, la que nos da el IEEE, que es estadounidense. Por ejemplo, tenemos que el tipo de sellado, como les mencionaba, la cubierta o tapa tiene que venir sellada de manera que no se escape el medio refrigerante. Y para eso hay una norma. Tenemos que tener, para eliminar las presiones internas, una válvula libre de presión. Recordemos que cuando el transformador está trabajando
cierta parte de la energía se convierte en calor que es disipada por el aceite, pero no todo el calor es disipado por el aceite, lo que hace que aumente la presión. Si recordemos de física 200, cuando aumenta la temperatura, aumenta el volumen y aumenta la presión. Entonces, para eso los transformadores tienen una válvula de alivio de presión y también tienes que cumplir con una norma. En este caso, la norma ANSI C57, pero como les digo, compañeros, estas normas, cuando estemos construyendo un transformador, tenemos que empaparnos del tema. Ahorita por ser una presentación, todas las estamos mencionando, pero cada una puede ser diferente, se está actualizando año con año, compañeros. Por ejemplo, también tenemos que tener una manera de visualizar el aumento de la presión. Tenemos que tener que nos indique el nivel de aceite. Así podríamos detectar una fuga al medir el nivel de aceite. Tenemos que disponer también de conexiones a tierra para poder hacer el alivio o la descarga de corrientes parasitarias que existan. Y más que todo en los transformadores trifásicos, y lo recordamos de la segunda unidad, que el efecto armónico genera corrientes parasitarias que podrían llegar a arruinar el transformador. Bueno, el montaje de los transformadores. Como podemos observar en las imágenes, hay diferentes maneras de montarlos, pues. Pueden ser simplemente de dos soportes, pero comúnmente conocidos como patas. Les podemos hacer su banquito. Y si se fijan, están sujetos al transformador, al poste. El transformador está sujeto al poste y el transformador está sujeto a la base también, donde está sostenido. Es bien importante asegurarnos de que estos queden firmemente agarrados para evitar accidentes, evitar que se caigan, compañeros. El mantenimiento de un transformador. El mantenimiento de un transformador viene regido por diversos factores: el manual del fabricante, las condiciones de operación del equipo. Si nosotros observamos un daño visible, no hay que esperar a que llegue un fallo, pues. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros miramos que se le cayó la cubierta al transformador, pero por suerte la temperatura no ha aumentado y el transformador ha estado funcionando. Pero ese transformador hay que meterle mano, compañero, para evitar reparaciones aún más costosas. Imagínense, agarra fuego y empieza a quemar todo el alambrado. Entonces, como les digo, las condiciones de operación del equipo. Si el equipo ha estado operando demasiado tiempo en sobrecarga, eso significa que hay que instalar otro transformador para aliviar la carga del que estaba con sobrecarga. Y hay que recordar que antes de volver a poner en operación el transformador, hay que hacer las pruebas pertinentes. No podemos poner el transformador a funcionar después de un mantenimiento si no hemos hecho las pruebas. Las pruebas para medir un transformador varían, pero más que todo es medir la impedancia, medir que entregue los voltajes según el voltaje de entrada, que entregue el voltaje de salida esperado. Y bueno, ¿qué otros mantenimientos podemos hacer? Podemos hacer la limpieza de heladores, el aterrizaje, el tierra, el pararrayos, ver que todos esos pequeños detalles que hicimos en la instalación sigan en correcto funcionamiento. Nunca se sabe, compañeros, pasó un carro, se llevó el pararrayos del transformador, se llevó el tierra y ya el transformador ya se quedó sin su seguridad, sin sus medidas de seguridad. Podemos también volver a socar los tornillos de los bushings, de las terminales, lo que sostiene el transformador con el poste. Al 100, compañeros, ahí, como les digo, nosotros somos estudiantes de ingeniería eléctrica, pero vamos a ser ingenieros algún día y tenemos que asegurarnos de que las cosas estén bien, pues. Bueno, los dejo con mi compañero para las consideraciones de uso. Muchas gracias. Continuando con la exposición, mi nombre es José Rigoberto Duarte y yo hablaré sobre las consideraciones de uso. Consideraciones de uso. Según los requerimientos técnicos de suministro proporcionados por la NE, nos dice lo siguiente que se deberá tomar en cuenta para el uso de los transformadores.
El alcance. Esta sección especifica los requerimientos para el diseño, manufactura, prueba, suministro e instalación de los transformadores de distribución para las líneas de 34.5 kilovoltios y 13.8 kilovoltios. Cada transformador de distribución debe tener su protocolo de pruebas de laboratorio DNE para asegurar que los mismos han sido debidamente fabricados. Deberá ser registrada la magnitud de todas las medidas. General, los transformadores serán convencionales, sumergidos en aceite, monofásico tipo S, pole mounted para montaje en poste, clase A. Todo esto concordancia con las normas ANSI C57.12.00, ANSI C57.12.20 y ANSI C57.12.90 y C76. Aquí podemos observar las conexiones de los que están los bushings del transformador y nuestras conexiones de H1, H2 y H3, dependiendo si lo vamos a conectar, que eso va a representar si va en serie o en paralelo. Los transformadores autoenfriados y con cambiador de derivaciones sin carga, la superficie debería llevar una base anticorrosiva y dos capas de color gris ANSI número 70, normas aplicables a ANSI C57, C66 o sus equivalentes. Las especificaciones eléctricas del transformador. Tenemos que su tipo va a ser de frecuencia nominal, la convencional que usamos en nuestro país, que sería de 60 Hz, con un voltaje nominal primario de 12.920 a 4.500 en conexión Y o estrella, y 7.970 a 13.800 también en conexión estrella. Secundario es de 120 a 240. Las derivaciones son de 2.5% hacia arriba y 2 de 2.5 hacia abajo. Los números de bushing de alto voltaje serían 2 y de bajo voltaje serían 3. Y el aislamiento de dominados, la de prueba baja sería de frecuencia de 1 minuto, raíz mediática cuadrática a 40 kilovoltios, y prueba de impulso, onda de corta de tiempo mínimo, de arqueo de 1 microsegundos, prueba de impulso cortada de 145 kilovoltios, y onda completa de 1, porque se hace una comparación que es 1.25 por 50 de microsegundos de la cresta por 125 kilovoltios. La conexión de los devanados. Cada transformador provisto de dos aisladores de entrada bushing y para las señales de H1 y H2 y de los devanados de alto voltaje los tendrán montados sobre la tapa del transformador y serán de color gris brillantes, que son estos que tenemos aquí. Estos son los bushing, que son las H1 y H2, y estos van a la conexión de X1, X2 y X3 para definir si el transformador va a ir conectado en serie o en paralelo, y ahí se le hace la conexión en estrella que se usa. El núcleo de hierro será de acero al silicio, granulado revestido con vidrio aislante fuerte. El núcleo de hierro estará formado por láminas separadas por un material dieléctrico. También podrá ser núcleo de metal amorfo, el cual es más eficiente que el del acero de silicio. Y tenemos qué sería lo que hay dentro de nuestro transformador. Aquí está el núcleo, como podemos observar. Todo esto estaría lleno de aceite. Aquí están nuestras secciones H1, H2 que conectan con los bushings de afuera. Las pruebas. Cada transformador será recibido con sus pruebas de fábricas completas en concordancia con las normas ANSI. Cada unidad se le hará la prueba de impulso BIL, tanto en el devanado de alta tensión como en los de baja sin equipo de protección en el transformador. La prueba de impulso será tal que si se representa una falla, no se confiará únicamente en la observación del transformador y o osciloscopio. Deberá ser certificado por una persona competente. Ahora vamos con la regulación de voltaje y pérdida. La regulación de voltaje de los transformadores no excederá 2.4% a un factor de potencia de 0.8 para todas las capacidades listadas.
Eso sería todo por nuestra exposición. Aquí podemos ver la bibliografía donde dejamos la información. Gracias por prestar atención. Gracias.